Hay tres personas a las que llamamos justo antes de morir. Siempre las mismas tres. No importa si eres rico o pobre, creyente o ateo, hombre o mujer. En los últimos minutos de vida, casi todos pronunciamos los mismos tres nombres. Lo he visto decenas de veces. Junto a la cama de pacientes que se apagaban, en la unidad de cuidados intensivos, en el quirófano, cuando todo se complicaba, y siempre, casi siempre, las mismas tres personas. Hoy te voy a decir quiénes son. Y te aseguro que cuando lo sepas, vas a entender algo sobre la vida, sobre el amor y sobre lo que de verdad importa, que quizá llevas años sin ver. Pero quédate hasta el final, porque la tercera persona, la que casi nadie espera, es la más reveladora de todas. Y lo que su nombre nos dice sobre lo que ocurre en el momento de morir, puede cambiar por completo la forma en que ves tu propia vida y la forma en que ves a los que ya se fueron. Soy el doctor Carlos Vidal. Durante más de 20 años fui jefe de cirugía en el Hospital La Paz de Madrid. He acompañado a muchas personas en sus últimos momentos. Y lo que he escuchado junto a esas camas cambió para siempre mi manera de entender la muerte. Si estas reflexiones te ayudan, suscríbete al canal, porque cada semana comparto lo que he aprendido en estas décadas junto a la frontera entre la vida y la muerte. Pero déjame empezar por el principio, porque para entender por qué llamamos a estas tres personas, primero tienes que entender algo que a mí me costó 20 años comprender. Durante gran parte de mi vida profesional, yo no prestaba atención a estas cosas. Fui educado en una medicina estrictamente materialista. Para mí, como para la mayoría de mis colegas, el momento de la muerte era un simple proceso biológico. El corazón se detiene, el cerebro deja de recibir oxígeno, las funciones cesan. Final. No había nada más que ver ahí. Nada que escuchar, nada que aprender. Quizá por eso elegí la cirugía. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, de un infarto, mientras atendía a un paciente en el campo, sin avisos, sin despedida. Y creo que, en el fondo, me hice médico para ganarle la batalla a la muerte, para entender por qué se lleva a las personas que más queremos, sin avisar, sin dejarnos decir adiós. Pero con los años, junto a tantas camas, junto a tantos pacientes que se apagaban, empecé a notar algo que al principio ignoré, algo que no encajaba con lo que me habían enseñado, porque las personas, en sus últimos momentos, no se apagan en silencio como una máquina a la que le quitan la corriente. No. En sus últimos momentos, las personas hablan, llaman, pronuncian nombres. Y casi siempre, los mismos. Cuando esto ocurre una vez, puedes ignorarlo. Piensas que es casualidad. Cuando ocurre 2 veces, te llama la atención. Pero cuando ocurre decenas de veces, a lo largo de los años, con pacientes que no se conocían entre sí, que venían de mundos completamente distintos, ya no puedes mirar hacia otro lado. Ahí hay un patrón. Y los patrones, en medicina, siempre significan algo. Así que empecé a prestar atención, a anotar, a escuchar de verdad lo que decían las personas en sus últimos momentos. Y descubrí ese patrón de las 3 personas que te voy a revelar hoy. Antes de decirte quiénes son, déjame explicarte algo importante, porque sin esto no entenderás la magnitud de lo que vas a escuchar. Durante mucho tiempo se creyó que, en el momento de morir, el cerebro simplemente se apaga de golpe, como una luz cuando bajas el interruptor. Pero las investigaciones de los últimos años han demostrado algo muy distinto. El doctor Sam Parnia, uno de los mayores expertos del mundo en reanimación, ha documentado que la conciencia puede persistir incluso después de que el corazón se detiene. Que hay un periodo, en los momentos finales y posteriores, en el que la persona sigue percibiendo, sigue sintiendo, sigue presente de una manera que la medicina clásica no puede explicar del todo. Y en ese momento, en esa frontera entre la vida y lo que viene después, es cuando las personas pronuncian esos nombres. No es delirio, no es simplemente el cerebro desordenándose. Lo sé porque he visto a pacientes perfectamente lúcidos, conscientes, que sabían exactamente dónde estaban y qué les pasaba, pronunciar estos nombres con una claridad y una emoción que no se pueden fingir. No te pido que me creas sin más. Te invito a observar lo que he visto y a sacar tus propias conclusiones. Vamos con la primera persona. La primera persona a la que llamamos antes de morir es la madre. La madre. Casi siempre. La madre. He visto a hombres de 80 años, hombres duros, que habían vivido guerras,
que habían enterrado a esposas e hijos, llamar a su madre en sus últimos momentos. Hombres que llevaban 50 o 60 años sin su madre, que apenas la recordaban en su vida diaria, de repente, al final, la llamaban mamá. Como un niño pequeño. Al principio esto me desconcertaba. ¿Por qué la madre? ¿Por qué no la esposa, con quien habían compartido toda la vida? ¿Por qué no los hijos? Y poco a poco fui entendiendo algo profundo. La madre es el primer rostro que vemos al entrar en este mundo. Es la primera voz que escuchamos, el primer amor que conocemos, antes incluso de saber qué es el amor. La madre es el principio de nuestra vida. Y parece que, al llegar al final, algo en nosotros busca volver a ese principio. Como si la vida fuera un círculo que se cierra. Empezamos en los brazos de nuestra madre, y al final, de algún modo, la buscamos de nuevo. Pero hay algo más, y esto es lo que me estremeció cuando lo entendí. Muchos de estos pacientes, al llamar a su madre, no la llamaban como se llama a alguien que está lejos, a quien echamos de menos. La llamaban como si la estuvieran viendo. Como si estuviera ahí, en la habitación, con los ojos fijos en un punto, sonriendo, extendiendo la mano, hablándole. Recuerdo a un paciente, don Manuel, un hombre de 78 años. En sus últimas horas, completamente lúcido, miró hacia la esquina de la habitación y dijo, con una sonrisa, «Mamá, ya voy». Su hija, que estaba a su lado, me miró asustada. Su madre, la madre de don Manuel, había muerto hacía más de 40 años. Pero don Manuel la miraba como si estuviera ahí, y murió pocas horas después, en paz, con esa sonrisa todavía en el rostro. ¿Qué estaba viendo don Manuel? La medicina diría que era una alucinación, producto de un cerebro privado de oxígeno, pero yo he visto demasiadas de estas escenas, demasiado parecidas entre sí, en pacientes demasiado lúcidos, como para descartarlas tan fácilmente. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay algo que necesitas entender antes de que te cuente la segunda persona. Cuando un paciente llama a su madre fallecida y dice verla, la explicación fácil es decir que es el cerebro moribundo creando imágenes. Pero hay un detalle que esa explicación no puede resolver, y es que muchos de estos pacientes ven a personas que no sabían que habían muerto. Te lo voy a explicar con un caso que documentó el doctor Bruce Grayson, de la Universidad de Virginia, uno de los investigadores más serios del mundo en este campo. Una paciente, en su lecho de muerte, dijo ver a su hermana junto a su madre y su padre fallecidos. Lo extraño es que su hermana estaba viva, o eso creía la familia. Lo que nadie le había dicho a la paciente, para no apenarla en sus últimos días, es que esa hermana había muerto una semana antes. La paciente no podía saberlo, y sin embargo, la vio entre los que ya habían partido. Casos como este se han documentado muchas veces. Se llaman, en la literatura médica, visiones del lecho de muerte. Y son difíciles, muy difíciles, de explicar como simples alucinaciones. Porque una alucinación sale de lo que tú sabes, de lo que tu mente contiene. ¿Cómo puede tu cerebro crear la imagen de alguien que ha muerto, si tú no sabías que había muerto? Guarda esta pregunta, porque al final del video volveremos a ella. Y la respuesta tiene que ver con la tercera persona, la más reveladora de todas. Vamos ahora con la segunda persona a la que llamamos antes de morir. Y esta quizá te sorprenda menos, pero es igual de profunda. La segunda persona es el gran amor de nuestra vida. A veces es el esposo o la esposa. A veces es un amor de juventud que nunca se olvidó. A veces es alguien que ya había fallecido y a quien el paciente parecía ir a reencontrarse. Pero casi siempre hay un nombre, un solo nombre, que representa el amor más profundo que esa persona conoció en su vida. He visto a ancianas viudas, que llevaban 20 o 30 años solas, pronunciar el nombre de su marido en sus últimos momentos con una ternura que partía el alma, como si él hubiera venido a buscarlas. Como si, después de tantos años de espera, por fin se fueran a reencontrar. Recuerdo a doña Pilar, una mujer de 83 años. Su marido, Antonio, había muerto 18 años antes. Durante todos esos años, ella decía que él la esperaba, que un día se volverían a ver. La mayoría pensaba que eran las palabras de una anciana que se aferraba a un consuelo. Pero en sus últimas horas, doña Pilar empezó a hablar con Antonio. No de Antonio, con Antonio. «Ya lo sé, Antonio, ya voy, espérame», y sonreía. Una mujer que se estaba muriendo, sonriendo, hablando con su marido muerto como si estuviera sentado a los pies de la cama. ¿Sabes lo que más me impactó de doña Pilar? Que murió sin miedo, sin angustia,
con una serenidad y una alegría que yo, como médico, no podía explicar con la química del cerebro. Murió como quien va a un encuentro feliz, no como quien cae en un abismo oscuro. Y esto, déjame decirte, no es lo habitual cuando se piensa que la muerte es el final absoluto. Quien cree que la muerte es la nada total, suele morir con miedo, con angustia, aferrándose a la vida, pero quienes ven a sus seres queridos esperándolos, mueren en paz. Y esa diferencia, esa paz, la he visto demasiadas veces como para ignorarla. Antes de revelarte la tercera persona, déjame contarte el caso que cambió mi vida para siempre, porque sin este caso, yo seguiría siendo el médico materialista que fui durante 20 años. Era una noche de guardia en La Paz. Las 3 de la madrugada. Llegó una mujer, Elena, de 47 años. Paro cardíaco. Estuvo 9 minutos en parada. 9 minutos con el corazón detenido, sin actividad cerebral medible. Clínicamente muerta. La reanimamos, contra todo pronóstico, y sobrevivió. 3 días después, en la unidad de cuidados intensivos, Elena despertó y me pidió que me acercara. Me tomó la mano y empezó a describirme lo que había pasado en el quirófano mientras estaba muerta. Me describió los movimientos del equipo, los instrumentos que usamos, una broma que hizo la enfermera jefe mientras la reanimábamos. Y luego, algo imposible, me describió una conversación que 2 médicos residentes habían tenido en el pasillo, fuera del quirófano, mientras ella estaba en parada. Una conversación que yo pude verificar, palabra por palabra, con los 2 residentes implicados. Elena no debería haber podido saber nada de eso. Su cerebro no tenía actividad, estaba clínicamente muerta, y sin embargo, lo vio, lo escuchó, lo recordó. Esa noche no dormí. Y empecé a hacerme preguntas que llevan 20 años sin dejarme en paz. Si el cerebro de Elena estaba apagado, ¿quién estaba viendo? ¿Quién estaba escuchando? ¿Quién estaba percibiendo todo aquello? Te cuento esto porque tiene todo que ver con la tercera persona a la que llamamos antes de morir, la persona más reveladora de todas. Porque la primera persona, la madre, representa nuestro origen. La segunda, el gran amor, representa nuestra vida. Pero la tercera, no es un familiar, no es un amante. La tercera persona a la que muchos llaman antes de morir es alguien que ya había fallecido y que viene, según describen los pacientes, a buscarlos, a acompañarlos, a guiarlos. Y aquí está lo más perturbador. No siempre es la persona que esperaríamos. A veces es un hermano que murió en la infancia y al que apenas recordaban. A veces un amigo de juventud. A veces, incluso, alguien con quien tenían cuentas pendientes, una reconciliación que no llegó a ocurrir en vida. Es como si, en el momento de partir, viniera a buscarnos justamente quien necesitábamos para cerrar el círculo de nuestra vida. He visto a pacientes reconciliarse, en sus últimas palabras, con personas muertas hacía décadas, pedir perdón, decir el «te quiero» que nunca dijeron, y morir, después, en una paz absoluta. Como si ese reencuentro final hubiera sanado una herida que llevaban toda la vida cargando. Quizá ahora te estés preguntando, «Doctor, ¿y todo esto no será simplemente el cerebro, que en sus últimos momentos libera sustancias, crea imágenes, nos consuela con alucinaciones para que no suframos al morir?» Es una pregunta legítima, y durante años fue mi propia explicación, pero déjame mostrarte por qué ya no me convence. Cuando el cerebro está privado de oxígeno, lo que produce es confusión, desorientación, imágenes caóticas, fragmentadas, sin sentido. Eso es lo que vemos en un cerebro que falla, pero lo que describen estos pacientes es exactamente lo contrario. Describen una claridad extraordinaria, una lucidez mayor que la de la vida normal. Visiones coherentes, ordenadas, llenas de sentido y de paz. El doctor Pim van Lommel, un cardiólogo holandés, publicó en la revista médica The Lancet, una de las más prestigiosas del mundo, un estudio con 344 pacientes que habían sufrido paro cardíaco. Muchos de ellos relataron experiencias conscientes, lúcidas, detalladas, durante el tiempo en que su cerebro no tenía actividad. Y van Lommel llegó a una conclusión que sacudió a la comunidad médica. La conciencia podría no depender completamente del cerebro. El cerebro podría ser, no el productor de la conciencia, sino su receptor. Déjame explicarte esto con una imagen que a mí me ayudó a entenderlo. Imagina un televisor. Cuando el televisor se rompe,
y la imagen desaparece, ¿significa eso que el programa se generaba dentro del televisor? No. El programa sigue emitiéndose. Lo que se rompió fue el aparato que lo recibía. Tal vez el cerebro sea como ese televisor. Tal vez no crea la conciencia, sino que la recibe, la sintoniza, como una radio sintoniza una emisora. Y cuando el cerebro deja de funcionar, la señal, la conciencia, no desaparece. Sigue ahí, solo que ya no a través de ese aparato. Si esto es así, entonces esas 3 personas que vemos antes de morir no serían invenciones de un cerebro que se apaga. Serían percepciones reales de una conciencia que está empezando a sintonizar otra frecuencia. La frecuencia de lo que viene después. No te pido que aceptes esto como un dogma. Te pido que lo consideres, que observes los datos, como los observé yo, y que saques tus propias conclusiones. Déjame contarte otro caso, porque este toca directamente el corazón de lo que estamos hablando. Se llamaba Carmen. Tenía 62 años. Sufrió un paro cardíaco durante una operación y estuvo 7 minutos en parada. Cuando la reanimamos y despertó, me contó algo que no he podido olvidar. Me dijo que había visto a su madre. Su madre, que había muerto 22 años antes, de un cáncer que la había consumido hasta dejarla irreconocible. Pero Carmen me dijo que en su visión, su madre estaba joven, radiante, sana, sin rastro de la enfermedad que se la había llevado. Y le dijo una palabra que solo su madre usaba para llamarla, un apodo de la infancia que nadie más conocía. Y había algo más. Carmen me dijo que olió el perfume de su madre. Un perfume de violetas, de una marca que ya no se fabrica desde hace décadas. Un olor que Carmen no había vuelto a sentir en 22 años. Y que, durante esos 7 minutos en que estuvo clínicamente muerta, sintió tan real como si su madre estuviera abrazándola. ¿Cómo explica la ciencia convencional ese olor? ¿Cómo explica ese apodo secreto? Carmen no estaba recordando a su madre. Carmen estaba, según su experiencia, con su madre. Y esto nos lleva a lo más importante de todo. A lo que de verdad quiero que te lleves de este video. Porque la gran pregunta no es solo a quién llamamos antes de morir. La gran pregunta es, ¿por qué siempre son personas que amamos? ¿Por qué nadie, en sus últimos momentos, llama a su jefe, a su banco, a sus posesiones, a su dinero, a su trabajo? Nadie, jamás. En todos mis años, junto a esas camas, jamás escuché a nadie, en sus últimos momentos, pedir ver su cuenta bancaria, o su coche, o su casa. Solo llamamos a las personas que amamos, solo importa el amor. Al final, cuando todo lo demás se cae, cuando el cuerpo falla y el mundo se desvanece, lo único que queda, lo único que importa, lo único que llamamos, es el amor. Y eso, déjame decirte, no es un dato menor. Es quizá la lección más importante que la muerte tiene para enseñarnos sobre la vida. Quiero que pienses en algo. Si lo único que llamamos al morir es el amor, si lo único que importa al final son las personas que amamos, entonces, ¿no debería ser eso lo que más cuidamos en vida? Y sin embargo, ¿cómo vivimos? Vivimos corriendo detrás del dinero, del trabajo, del reconocimiento, de cosas que en el momento final no significarán absolutamente nada. Descuidamos a las personas que amamos, posponemos las llamadas, dejamos sin decirlos «te quiero», guardamos rencores durante años por orgullo, dejamos de hablar con un hermano por una herencia, con un hijo por una discusión, con un amigo por un malentendido. Y un día llega el final. Y entonces, solo entonces, entendemos lo que de verdad importaba. Pero a veces ya es tarde para decirlo. Por eso quiero que este vídeo sea, para ti, algo más que una curiosidad sobre la muerte. Quiero que sea una invitación a vivir distinto. Porque si esas 3 personas, la madre, el gran amor, el ser querido que viene a buscarnos, son las que llamamos al final, entonces son las que deberíamos estar cuidando ahora. ¿Hay alguien a quien hace tiempo que no le dices que lo quieres? Díselo. ¿Hay alguien con quien estás peleado por orgullo? Reconcíliate. ¿Hay una llamada que llevas posponiendo? Hazla hoy. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, y lo único que nos llevaremos, lo único que llamaremos al final, es el amor que dimos y el amor que recibimos. Ahora quiero volver a aquella pregunta que te pedí que guardaras al principio. ¿Recuerdas? La pregunta sobre cómo es posible que algunos pacientes vean, en su lecho de muerte, a personas que no sabían que habían muerto.
Esta es una de las pruebas más difíciles de explicar para quienes sostienen que todo esto es solo química cerebral. Porque, como te decía, una alucinación nace de lo que tú ya sabes, de la información que hay en tu mente. Si tu cerebro inventa una imagen, la inventa con materiales que ya tiene. Entonces, ¿cómo puede inventar la imagen de alguien muerto si tú creías que esa persona seguía viva? El doctor Peter Fenwick, un neuropsiquiatra británico que dedicó décadas a estudiar las experiencias del final de la vida, documentó numerosos casos de este tipo. Pacientes que, en sus últimas horas, mencionaban haber visto o sentido la presencia de un familiar sin saber que ese familiar acababa de fallecer. Casos en los que la familia, deliberadamente, había ocultado al moribundo la muerte de un ser querido para no causarle dolor. Y aún así, el moribundo lo sabía, lo veía, lo nombraba. Fenwick llegó a una conclusión que pocos médicos se atreven a decir en voz alta: que estas experiencias sugieren que la conciencia, en el momento de la muerte, accede a una información que no proviene de los sentidos físicos, que percibe de un modo que la biología no puede explicar. Y aquí está la conexión con la tercera persona. Esa tercera persona, el ser querido fallecido que viene a buscarnos, aparece una y otra vez en los relatos de quienes han estado al borde de la muerte. No como un recuerdo, no como una añoranza, sino como una presencia real, que viene con un propósito: acompañar, guiar, llevar al que parte hacia lo que viene después. He hablado con enfermeras de cuidados paliativos, profesionales que han acompañado a cientos de personas en sus últimos días. Y casi todas, cuando ganas su confianza y te hablan con sinceridad, te cuentan lo mismo: que es habitual que los pacientes, días u horas antes de morir, empiecen a hablar de seres queridos fallecidos que han venido a visitarlos, que les dicen que pronto se irán juntos, que ya no están solos. Estas enfermeras lo llaman, en su lenguaje cotidiano, las visitas. Y han aprendido a no temerlas, sino a entenderlas como una señal de que el final se acerca y de que la persona no se irá sola. Déjame contarte un caso más, porque este reúne todo lo que hemos hablado y es uno de los que más me marcó en toda mi carrera. Se llamaba Tomás. Tenía 71 años. Un hombre fuerte, de campo, que había trabajado la tierra toda su vida. Ingresó con una insuficiencia cardíaca grave y todos sabíamos, él incluido, que no saldría del hospital. Tomás había tenido una vida dura. Había perdido a un hijo, Miguel, cuando el chico tenía solo 10 años, en un accidente. Y nunca se lo perdonó a sí mismo, porque el día del accidente habían discutido, y las últimas palabras que le dijo a su hijo fueron de enfado. Durante 60 años, Tomás cargó con esa culpa, con esas últimas palabras de enfado que nunca pudo retirar. En sus últimas horas, Tomás empezó a hablar, y dijo un nombre: Miguel, el nombre de su hijo muerto hacía 60 años. Su esposa, que estaba a su lado, me agarró del brazo, temblando. Tomás miraba hacia los pies de la cama y sonreía y decía: Miguel, hijo, perdóname, perdóname. Y luego su rostro se relajó como si una carga de 60 años se le quitara de encima, y dijo: ya está, ya me perdonó. Vamos, hijo. Tomás murió esa madrugada. Pero murió en paz. Murió libre de una culpa que había cargado durante 6 décadas. Porque, en sus últimos momentos, su hijo, la tercera persona, vino a buscarlo. Y le dio el perdón que Tomás llevaba toda la vida necesitando. ¿Fue real? ¿Fue una invención de su mente para darse paz? No te puedo dar una respuesta definitiva. Nadie puede. Pero te puedo decir lo que vi. Vi a un hombre morir, liberado de una culpa de 60 años. Vi una paz que ninguna medicina, ningún calmante, ningún tratamiento puede dar. Y he visto esa misma paz tantas veces, en tantos pacientes, que ya no puedo creer que sea solo casualidad o química. Quiero contarte algo que descubrí hablando con colegas de cuidados paliativos de distintos países, porque me parece una de las cosas más asombrosas de todo este fenómeno. Estas experiencias del final de la vida no dependen de la cultura, ni de la religión, ni del país. Se dan igual en un campesino que en un ejecutivo, en un creyente devoto que en un ateo convencido. He visto a hombres que se declaraban completamente incrédulos, que se reían de estas cosas toda su vida, llamar a su madre fallecida en sus últimos momentos y describir su presencia con total naturalidad. Eso,
Para mí, es una de las pruebas más fuertes de que aquí hay algo real. Porque si fuera solo producto de las creencias, solo lo vivieran los creyentes. Pero no es así. Lo viven todos. El escéptico y el devoto. El rico y el pobre. El joven y el viejo. Es un fenómeno humano universal que atraviesa todas las fronteras. Y los fenómenos universales, en medicina, suelen apuntar a algo profundo de nuestra propia naturaleza. El doctor Raymond Moody, el médico que acuñó el término experiencia cercana a la muerte, en su libro Vida después de la vida, recopiló cientos de estos casos, y encontró patrones que se repetían una y otra vez en personas que no se conocían. La sensación de paz, la ausencia de dolor, la presencia de seres queridos fallecidos, una luz, la sensación de ser recibido con amor. Los mismos elementos, una y otra vez, en miles de relatos de todo el mundo. Cuando un patrón se repite así, con esa constancia, a través de todas las culturas y todas las épocas, la ciencia tiene que prestarle atención. Han mirado los datos de frente, sin prejuicios. Y los datos cuentan una historia que la vieja idea de la muerte, como simple apagón, no puede explicar. Y aquí quiero detenerme, porque lo que voy a decirte ahora es lo más importante de todo el video. Durante 20 años creí que la muerte era el final. Un apagón. La nada. Y esa creencia me hacía ver la muerte de mis pacientes como una derrota, como un fracaso, como algo oscuro y terrible. Y la muerte de mi padre, cuando yo era niño, como una herida que nunca cerraría. Pero después de miles de horas junto a esas camas, después de escuchar a tantos pacientes llamar a esas 3 personas, después de casos como el de Elena, Carmen, Tomás, Doña Pilar, ya no puedo creer que la muerte sea el final. Lo que he llegado a entender es esto. La conciencia no es el cerebro. El cerebro es un filtro, un receptor, un instrumento a través del cual la conciencia se expresa en este mundo. Y cuando ese instrumento deja de funcionar, cuando el cuerpo muere, la conciencia no se apaga, se libera. Y en ese momento, los que se fueron antes que nosotros, los que amamos y nos amaron, vienen a recibirnos. Por eso llamamos a esas 3 personas. A la madre, que es nuestro origen, al gran amor, que fue nuestra vida, y al ser querido que viene a buscarnos, que es nuestro puente hacia lo que sigue. No las llamamos porque las recordemos. Las llamamos porque, de algún modo, que la ciencia todavía no comprende del todo, las estamos viendo. Están ahí. Vienen por nosotros. Y quiero decirte algo, con toda la serenidad que me dan estos años de experiencia. Si has perdido a alguien, a tu madre, a tu padre, a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, escúchame bien. Esa persona no se ha desvanecido en la nada, no está perdida, no está atrapada en ningún lugar oscuro. Y según todo lo que he visto, será una de las que venga a buscarte cuando llegue tu momento. El vínculo del amor no se rompe con la muerte. Eso es lo que he aprendido. El amor que diste y el amor que recibiste no desaparecen, permanecen y te esperan. Sé que muchos de los que me escuchan están viviendo un duelo. Quizá perdiste a alguien hace poco, quizá hace años, y el dolor sigue ahí como una herida que no termina de cerrar. Y quiero hablarte directamente a ti. El duelo es una de las experiencias más duras del ser humano. Yo lo sé. Perdí a mi padre a los 12 años, sin despedida, sin un último abrazo, y cargué con ese vacío durante décadas. La medicina me enseñó a salvar cuerpos, pero no me enseñó a sanar esa clase de heridas. Lo que me ayudó, al final, no fue la ciencia, fueron mis pacientes. Fue ver, una y otra vez, que la muerte no es lo que yo creía, que mi padre no se había desvanecido en la nada aquella tarde en el campo, que de algún modo seguía existiendo, y que un día, cuando me llegue mi momento, él será quizá una de las personas que venga a buscarme. Quizá lo vea joven, como en las fotos de antes de que yo naciera. Quizá me llame como me llamaba de niño, y quizá, por fin, podré darle el adiós que la vida no me dejó darle. Esa idea, que durante años me habría parecido una fantasía sentimental, hoy la sostengo con la serenidad de quien ha visto demasiada evidencia como para descartarla. Y me da paz. Una paz que quiero compartir contigo. Si estás en duelo, quiero que sepas esto. El amor que sentías por la persona que perdiste no se ha ido a ninguna parte. Y según todo lo que he presenciado en estas décadas, esa persona tampoco. El vínculo sigue. Y el reencuentro, algún día, llegará.
No te estoy pidiendo que creas esto como un acto de fe ciega. Te estoy contando lo que he visto, como médico, junto a cientos de camas, en el momento más sincero y más desnudo de la existencia humana. El momento de partir. Y lo que he visto me dice, con más fuerza que cualquier teoría, que el amor es más fuerte que la muerte. Quiero detenerme también en algo que muchos se preguntan, y que es una duda legítima. Si estas 3 personas vienen a buscarnos, ¿por qué no todo el mundo las ve? ¿Por qué algunos mueren, al parecer, sin ninguna de estas experiencias? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Pero hay algunas observaciones interesantes. La primera es que muchas de estas experiencias ocurren en personas que mueren de forma gradual, conscientes, con tiempo. En las muertes súbitas, instantáneas, no hay manera de saber qué experimentó la persona. La segunda es que muchos pacientes que vivieron estas experiencias no las contaron, por miedo a que los tomaran por locos. Yo mismo, durante años, tuve pacientes que me confesaron, casi en susurros, que habían visto a familiares fallecidos y que me pedían que no se lo dijera a nadie, que pensarían que estaban perdiendo la cabeza. Así que estas experiencias son mucho más frecuentes de lo que las estadísticas sugieren. Simplemente no se hablan. Y hay una tercera observación, quizá la más importante. Las personas que han vivido estas experiencias, casi sin excepción, pierden el miedo a la muerte. El doctor Bruce Greyson lo documentó extensamente. Quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte vuelven transformados. Ya no temen morir. Viven con más amor, con más sentido, con menos apego a lo material, como si hubieran visto, aunque fuera por un instante, que la muerte no es lo que creíamos y que lo que de verdad importa es el amor. Eso, para mí, es uno de los datos más reveladores. Porque si todo esto fuera solo una alucinación, un truco del cerebro moribundo, ¿por qué transformaría las vidas de las personas de una manera tan profunda y tan duradera? Las alucinaciones no cambian a la gente para siempre. Pero estas experiencias sí, y eso me dice que ahí hay algo real, algo que toca el núcleo de lo que somos. He dedicado los últimos años de mi vida a estudiar todo esto, a leer a los grandes investigadores, Van Lommel, Parnia, Grayson, Stevenson, Moody, Fenwick, y todos, desde distintos campos, desde distintos países, llegan a conclusiones que apuntan en la misma dirección. La conciencia parece ser más que el cerebro. La muerte parece ser una transición, no un final. Y el amor, ese vínculo que nos une a las personas que importan, parece ser lo único que trasciende la frontera de la muerte. Déjame que te hable de algo que observe muchas veces y que me parece especialmente conmovedor. Es lo que ocurre con los pacientes en los días previos a la muerte. No solo en las últimas horas, hay un fenómeno que los profesionales de cuidados paliativos conocen muy bien. En los días que preceden a la muerte, muchos pacientes empiezan a hablar de un viaje. Dicen que tienen que prepararse, que pronto se van, que alguien los está esperando. A veces piden que les preparen una maleta. A veces preguntan a qué hora sale el tren, aunque estén en una cama de hospital. No es confusión, es algo distinto. Es como si una parte de ellos ya supiera lo que se acerca y empezara a prepararse para partir. Y junto a ese lenguaje de viaje, aparecen las visitas. Los seres queridos fallecidos que, según describen, vienen a acompañarlos en esos días previos. Una madre, un esposo, un hijo, que se sientan junto a la cama, que les hablan, que les dicen que pronto irán juntos, que no tengan miedo. He visto a familias asustarse con esto, pensando que su ser querido estaba delirando. Y he tenido que explicarles, con suavidad, que no es delirio, que es algo que ocurre con mucha frecuencia, que, lejos de ser algo malo, suele ser señal de que la persona se está yendo en paz, acompañada, sin miedo. Y he visto cómo esa explicación transformaba el miedo de las familias en una especie de serenidad, incluso de consuelo, porque entender que su ser querido no se iba solo, sino acompañado por los que se adelantaron, les quitaba el peso más grande, el miedo a que la persona amada enfrentara la muerte en soledad y oscuridad. Nadie se va solo. Eso es lo que he aprendido. En el momento de partir, los que amamos y se fueron antes vienen por nosotros y nos toman de la mano, y nos acompañan al otro lado. Antes de despedirnos, quiero que hagamos juntos una reflexión, porque todo esto,
Al final, no es solo sobre la muerte, es sobre la vida, sobre cómo vivimos. Si las tres personas que llamamos al morir son la madre, el gran amor y el ser querido que viene a buscarnos, entonces toda nuestra vida se reduce, en el fondo, a los vínculos de amor que creamos. No a lo que acumulamos, no a lo que logramos, no a lo que poseemos, sino a quién amamos y quién nos amó. Y eso debería cambiar la forma en que vivimos cada día. Deberíamos pasar más tiempo con las personas que amamos, decirles más a menudo lo que sentimos, perdonar más rápido, guardar menos rencores, porque el tiempo es corto y nadie sabe cuándo llegará su última hora. Te voy a pedir 3 cosas, como médico que ha visto muchos finales y que sabe lo que de verdad importa cuando llega ese momento. La primera, llama hoy a tu madre, si todavía la tienes. Y si ya no está, dedícale un momento de recuerdo y de amor, porque ella fue tu origen y será, según todo lo que he visto, uno de los rostros que te reciba. La segunda, dile a la persona que más amas que la amas. Hoy, no mañana, no cuando sea el momento, hoy. Porque el momento es ahora y nunca sabemos si tendremos otro. La tercera, si hay alguien con quien tienes una cuenta pendiente, una reconciliación que no llega, un perdón que no has dado o no has pedido, no esperes a tu lecho de muerte para resolverlo, como hizo Tomás. Hazlo ahora. Mientras puedes hacerlo en vida, mirándose a los ojos. No dejes que el perdón llegue demasiado tarde. Si haces estas 3 cosas, habrás entendido lo que estas 3 personas, a las que llamamos al morir, vienen a enseñarnos. Que lo único que importa, al final, es el amor. Permíteme decirte una cosa más antes de despedirnos, porque sé que entre quienes me escuchan hay personas mayores, personas que quizás sienten cercano su propio final y que a veces tienen miedo. Si eres tú, quiero hablarte directamente, con todo el respeto y todo el cariño. No tengas miedo. Después de todo lo que he visto en estas décadas, puedo decirte con serenidad que el momento de partir no es lo que temes. No es oscuridad, no es soledad, no es dolor. Quienes han estado al borde describen, casi siempre, todo lo contrario. Una paz inmensa, una luz cálida, y la presencia de los seres queridos que se adelantaron, esperando con los brazos abiertos. Tu madre, si ya partió, estará allí. El amor de tu vida, si se fue antes, estará allí. Y quizá alguien más, alguien que necesitas reencontrar para cerrar el círculo de tu existencia. No vas a estar solo, nadie lo está en ese momento. Y esa, créeme, es la mayor certeza que la medicina, sin buscarlo, me termino regalando. Quiero terminar contándote en qué se transformó, para mí, todo esto. Porque no te hablo solo como médico, te hablo como un hombre que perdió a su padre siendo un niño y que cargó ese vacío durante casi toda mi vida. Durante décadas, la muerte de mi padre fue una herida abierta, un dolor sordo que me acompañaba siempre, la rabia de no haberme podido despedir, la sensación de que se lo habían llevado injustamente, sin sentido, sin permitirme un último abrazo. Pero después de todo lo que he visto, después de Elena, de Carmen, de Tomás, de Doña Pilar, de tantos otros, esa herida cambió. No te diré que desapareció del todo, porque el amor siempre deja huella, pero se transformó. Hoy, cuando pienso en mi padre, ya no siento solo dolor. Siento una certeza serena de que volveré a verlo, de que aquel hombre que se fue cuando yo tenía 12 años no se desvaneció en la nada, de que, cuando me llegue mi momento, estará entre los que vengan a recibirme, y de que, por fin, podré darle el adiós que la vida me negó. Esa certeza me ha dado una paz que durante 20 años, como médico materialista, no tuve. Y es esa paz la que quiero dejarte hoy. La muerte no es un abismo oscuro, no es la nada, es una transición, un cambio de estado. Y los que se fueron antes que tú, los que amaste y te amaron, no están perdidos. Te esperan, y según todo lo que he visto en estas décadas junto a la frontera de la vida, serán ellos, esas 3 personas, los que vengan a buscarte cuando llegue tu hora. Para que no estés solo, para acompañarte, para llevarte a casa. Si este video te ha dado consuelo, o te ha hecho pensar, o te ha recordado a alguien que amaste y que ya no está, te pido que lo compartas. Quizá haya alguien, en este momento, atravesando un duelo, necesitando escuchar precisamente esto, que el amor no termina con la muerte y que volveremos a ver a los que se fueron. Suscríbete al canal
Si quieres seguir reflexionando conmigo sobre estas cosas, las más profundas y las más importantes de la existencia. Cada semana, comparto lo que he aprendido en estas décadas como médico junto a la frontera más misteriosa de todas. Y dale al botón de me gusta, porque eso ayuda a que este mensaje de consuelo llegue a más personas que lo necesitan. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuida a los que amas. Díselo mientras puedas. Y recuerda siempre, lo único que llamamos al final, lo único que de verdad importa, es el amor. Hasta el próximo video.